Si el hombre no le pone fecha al fin de la guerra le pondrá fecha al fin del hombre. Marcel Duchamp. INDEPAZ, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. Leonardo González, asesor académico de INDEPAZ. Estamos tratando de organizar este foro, el cual tiene por nombre Foro Altas y Bajas del Proceso con las Autodefensas. Es muy importante este informe porque nos habla de unos nuevos grupos que se están presentando de las autodefensas, unos nuevos grupos que también han sido reciclados, lo que tanto se ha denunciado. También se va a presentar en ese informe una dura crítica al proceso y sobre todo al proyecto que se ha estado dando con el programa de reinserción, el informe de la Procuraduría que ha sido presentado hace un mes aproximadamente. Entonces se va a socializar este informe con Patricia Linares, ella es la encargada de la Procuraduría Delegada de Derechos Humanos. Y el último informe, pues más que informe, es la sentencia de la Corte Constitucional en donde le reglamenta un poco lo que es la Ley de Justicia y Paz. Muy importante porque le pone unos límites a todo lo que tiene que ver con justicia, verdad, reparación, que son los derechos de las víctimas. Lo que queremos es que hablen las personas que han estado estudiando el tema y sobre estos tres informes, tanto desde el gobierno como Juan David Ángel, como personas como Gustavo Duncan, que es un analista político, personas como Luis Manuel Lazo, que es jurista, Camilo González, que es el director de INDEPAZ. Estaremos viendo cómo se presenta todo este foro y cómo vamos a analizarlo. Ahorita empezaremos con nada más y nada menos que el vicepresidente de la República y esperemos que todo salga muy bien. Bueno, bienvenidos al foro, bienvenidos a este ciclo de pensamiento sobre el proceso de la SAUCE. Estamos en el foro Altas y Bajas del Proceso con la SAUCE. Lo que queremos hacer es un balance de qué es lo que ha pasado en estos 3 años de desmovilización y tenemos entonces 2 componentes. Una, mirar lo que dicen los veedores respecto al proceso, es decir, la Comisión de Verificación de la OEA y el informe que ha sacado la Procuraduría al respecto, acompañado de la sentencia de la Corte de la Ley de Justicia y Paz, y luego vamos a tener un panel adicional en el cual están los actores pues, de todo este proceso de desmovilización. Entonces, representantes de desmovilizados de la SAUCE, tenemos integrantes de la Comisión de Reparación, tenemos analistas políticos, tenemos gente que representa a las víctimas, como una persona que representa al colectivo de abogados José Alvear. Entonces, creemos que ahí tenemos como todo el panorama de qué es lo que es este proceso, ¿no? Y eso es lo que queremos mostrarle al país un poco en un balance. En nombre de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, del Instituto de Desarrollo para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, y de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Mesa de Seguimiento al Proceso con la SAUCE, agradezco a todos ustedes su presencia el día de hoy en este acto. Pues inició el proceso
movilización y en negociación con las autodefensas, buena parte de la sociedad entendía, y espero que siga entendiendo, que tendría que asumir unos costos que los economistas podrían llamar de riesgo moral muy altos, pero que bien valía la pena asumir esos costos en aras del proceso de paz y de lograr la desmovilización de un grupo que el gobierno oficialmente informaba que se enfrentaba a él, a pesar de que las autodefensas señalaban que no estaban enfrentadas al gobierno. La desmovilización, de acuerdo con las cifras publicadas, parece que ha sido un éxito. De los 12.000 paramilitares que se suponía que estaban en el proceso de negociación, se han desmovilizado ya 25.000. Realmente, pocos procesos han logrado tanto éxito. Se han desmovilizado 2 por cada uno que inicialmente estaba en armas. La sociedad entendía también que un grupo armado no se iba a desmovilizar sin ser vencido militarmente para pagar largas penas de prisión. Pero plantea que sí debe haber no solamente desmovilización, sino reparación. Es no diferenciar la víctima del victimario, es no diferenciar el arado del fusil. Y hoy la sociedad parecería que pone en pie de igualdad el arado que el fusil. La sociedad entiende que quien se está desmovilizando, teniendo armas, mientras encuentra un qué hacer, el Estado debe proveer su subsistencia. Pero para la sociedad es muy difícil entender por qué un desmovilizado recibe un aporte del Estado que supera 13 veces el que recibe un desplazado. Es un mensaje muy difícil de entender. Es un mensaje realmente que para las generaciones actuales y futuras puede enturbiar la necesaria convivencia de los colombianos. Doctor Camilo González Pozo, presidente de Paz, doctor José Fernando Izaza, rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, doctor Sergio Caramaña, internacional de apoyo al Colegio de Paz en Colombia de la OEA, doctor Juan David Ángel Botero, director del programa para la incorporación del Ministerio de Interior y Justicia, señoras funcionarios de la revista Semana, de Paz, distinguidos miembros de la mesa de seguimiento al proceso de movilización e incorporación de los defensas, amigos de la sociedad civil, docentes, estudiantes, miembros de la Comisión Nacional de Reparación y Reconstrucción, invitados especiales, señoras y señores. Quiero, antes que nada, agradecer este escenario, este foro, donde la academia, junto con el gobierno y la sociedad civil, genera el escenario para discutir un tema tan complejo y de vital importancia para el futuro de Colombia como el de la rehabilitación. Sin embargo, quiero aquí plantear un tema que me parece que es de la esencia de la discusión y que quiero dejar como elemento de la conversación y del conversatorio y de los comentarios que se van a hacer de aquí en adelante, y es que el tema de la rehabilitación no se puede desligar de ninguna manera del tema de la negociación de paz. Por ello, al hablar del proceso de paz de las autodefensas, quiero obviamente dejar unos elementos de juicio que creo que es importante para la discusión siguiente. Uno, pues obviamente la complejidad y las dificultades del proceso. Estamos hablando de un escenario de conflicto y de conflicto al mismo tiempo. Estamos hablando de un escenario que es cruzado transversalmente por el narcotráfico. Estamos hablando de un proceso de desarrollo, de movilización y de paz
parcial, mientras existen otras organizaciones que continúan combatiendo al Estado, que continúan utilizando el narcotráfico como instrumento de financiación paralelo a todo ese poder importantísimo del narcotráfico que existe en regiones y que obviamente le interesa pescar en río revuelto y que obviamente es el primer desinteresado en que existe un proceso de paz. Es el momento en el que el Estado pueda enfocar todas sus energías a combatir el narcotráfico, su posibilidad de éxito se realiza sustancialmente. Cuando tenemos esa discusión, que es fundamental, que se da muchas veces a través de los medios y en estos foros que desafortunadamente no tienen el alcance que deben tener para que en las regiones, para que en diferentes escenarios esto se entienda como un proceso de negociación y de paz, un actor no derrotado que tiene un elemento de justicia, es complejísimo, es el más complejo. Y es un camino piloto que se está experimentando. Necesita un entendimiento para que la casuística no se convierta en el deslegitimador, para que el hecho puntual no se convierta en la derrota o en el señalamiento que acabe generando esa polarización y ese enfrentamiento que lo único que hace es poner en riesgo un proceso. Para que entiendan aquellos que están inmersos en el proceso que esta es la única puerta que se les va a abrir. Eso es fundamental, necesitamos que la discusión y el lenguaje sean y que este proceso de paz concluya de la mejor manera posible. Cuando vemos el resiste de la violencia, cuando miramos, y creo que esa es una discusión que hoy está por primera vez y de manera masiva, es muy sano para la democracia, sobre el tapete, tenemos que mirarlo igualmente bajo el contexto y bajo la historia, que muchas veces nosotros no lo hacemos. El ELN y las FARC no se consideran victimarios, se consideran víctimas. Y cuando la discusión general sobre la combinación de las formas de lucha, sobre los negocios del narcotráfico y el impacto en la violencia de los 80 y los 90 contra terribles, contra grupos políticos nacientes, esté sobre el tapete, en ese momento vamos a entender nuestro pasado y vamos a cerrar un montón de vidas. Eso tiene que hacer parte de una discusión pública que no sé en qué momento se dé, pero que yo quiero dejar como una piquita en Flandes, porque el recicle de la violencia de víctima-victimario ha sido lo que nos ha llevado a estar como estamos hoy. No hemos enfrentado esa realidad como la debemos enfrentar. Por eso es importante que hay los casos, los digamos como casos, miremos las políticas, miremos los contextos, y por eso es importante que esta discusión liderada por semana nos lleve a que miremos el proceso en toda su complejidad, en toda su dimensión. Obviamente, este proceso, que ha sido difícil, que ha mostrado problemas de coordinación interinstitucional, pero que con esta cifra nos demuestra que ha sido exitoso. Un proceso que lo que todos los colombianos necesitamos, los colombianos, y esto quiero reiterar, es que salga lo mejor posible. No hay procesos de paz perfectos. Podemos, si queremos aquí, echarle gasolina a esta hoguera para que continuemos, o podemos, como hemos tratado de hacer, de frente al país, de frente a la comunidad internacional, un proceso que nos lleve a que en unos años estemos hablando de la disolución del Parlamento. Muchas gracias. El propósito del foro es darle un impulso a balance, a una reflexión sobre lo que está pasando. Por eso hemos denominado altas y bajas de la desmovilización de las AOC. Se trata de un proceso único a nivel internacional, como aquí lo señalaba, que explica mucho de lo que está ocurriendo, de la inestabilidad, de las preocupaciones y de las críticas. Es efectivamente un proceso en medio del conflicto. Tenemos un posconflicto en medio del conflicto, pero un posconflicto muy particular. Yo creo que también nos lleva a entender cosas.
que se trata de la movilización de un grupo paramilitar, o de grupos paramilitares, en el caso del 36. Si uno mira los informes, como el último informe de la Escuela de Paz de Barcelona y otros, sobre desmovilizaciones en los últimos 2 años, hay un registro de 25 procesos de DDR, de desmovilización, desarme y reincorporación. Y son procesos completos, donde están en el posconflicto general. Aquí no solamente continúan los conflictos, sino que quienes se están desmovilizando son grupos que se presentan o se han presentado como defensores del Estado, como grupos que han asumido las armas para defender sus intereses particulares y colocándose formalmente en sus declaraciones públicas, en el caso de la SAUCE en su origen, como defensores del Estado. El informe de la OEA, este informe sobre eso, el señor Caramano seguramente abundará, habló ya y alertó sobre la conformación por la persistencia de 21 grupos a la altura de marzo de este año. Nosotros hemos hecho un ejercicio, yo quiero llamar la atención al vicepresidente, porque no se trata de anécdotas ni de cosas particulares. Hemos considerado el informe de la OEA, los 21 grupos a marzo. Hemos considerado el informe de inteligencia llamado informe Magrin de la Junta Nacional de Inteligencia del 30 de mayo y citado en la revista El Cambio el 12 de junio. Algunas informaciones de la alerta temprana de la Defensoría consignadas en informes periodísticos en el Tiempo y en Semana. Y tenemos un registro de 43 grupos con un número superior a los 3.800 efectivos, agregando esto, 43 grupos en 22 departamentos. Y cuando uno ve las denominaciones de qué se tratan estos grupos, los mapas, ahora si les quiero les entregamos la documentación, nos encontramos que son unos calificados por la clasificación de la OEA, reductos de bloques desmovilizados, otros llaman grupos águilas, agrupaciones nuevas, núcleos de desmovilizados rearmados, que son 8 de esta lista, y le agregamos las bandas criminales relacionadas por inteligencia militar que no están en los otros grupos. Cuando uno ve esta lista, incluyendo de las bandas, se da cuenta que no se trata de un fenómeno de microcriminalidad al estilo del posconflicto en Guatemala o en Salvador, de las maras, sino que se trata de criminalidad organizada, de grupos organizados que, como se señala, operan en áreas de influencia donde operaban o continúan existiendo estructuras de apoyo de los grupos desmovilizados. No se trata del proceso natural de reincidencia del fenómeno de los conflictos. Se trata de la persistencia de un fenómeno articulado a defensa de negocios, narcotráfico, conflictos territoriales con la guerrilla, protección de redes de cobro, y que, donde además hay que adicionarle las bandas invisibles. Puede partirse de la hipótesis de que hay grandes autonomías con respecto a algunos de los desmovilizados, mayor más que con otros, pero también existen muchos interrogantes, como el que sugiere, que ha dicho Ideas para la Paz, la Fundación Ideas para la Paz, y también sugiere Eduardo Pizarro en pregunta reciente, es la pregunta sobre los mandos medios. ¿Cómo evolucionó el tema de armas, vicepresidente? Las desmovilizaciones del año 2004, la relación fue 0.8. Las del 2005 fue 0.6. Y las del 2006, donde se desmovilizaron varios números y bloques muy grandes, fue 0.48. ¿Qué quiere decir esto de que la relación haya ido disminuyendo? Dos cosas. Uno, de que efectivamente hubo más simpatizantes, gente de apoyo que entró en el bloque desmovilizado. Pero dos, también efectivamente de que hubo más reserva de armas, menos confianza en el proceso después de la crisis, y que eso se reflejó incluso que se han descubierto canetas. La crisis se quebró en un momento del proceso con el incidente de Don Bernal, y esas situaciones, y eso se ha reflejado en ese tipo de situaciones. Está en crisis el programa de reincorporación
a la vía civil que dirige el Ministerio del Interior, y de continuar esa crisis se amenaza a largo plazo el conjunto del proceso de paz. Hicimos una encuesta Indepaz con la Universidad de los Andes, que se la entregamos a la Presidencia de la República, el profesor Tulio y él se la entregó al presidente. Se preguntó en esa encuesta cómo veían a los reinsertados y cómo veían a los desplazados en el vecindario, si aceptarían en su vecindario un desplazado o un reinsertado. El resultado de la encuesta es que la gente solo por debajo del 5% en el caso de los desplazados incluso, pero mucho menos en el caso de los reinsertados. Los reinsertados son gente que no quiere trabajar, no, que ese trabajo que le está ofreciendo no sirve. Y además, formar empresa no es como superar leyes. Entonces tengan, señores, 2 millones de pesos, asocios y formen empresas y les vamos a mandar a los empresarios para que encabecen esos proyectos. A ver si en un año forman la empresa. Quienes hacemos el seguimiento de estos procesos nos preocupamos mucho por la preparación y la verdad. Y coincidimos en que la sociedad en conjunto y la comunidad internacional deben tener una mirada más generosa y flexible en lo que tiene que ver con la alternatividad penal. Hemos hecho los estudios económicos, vicepresidente, y hemos llegado a conclusiones que confirman otras estimaciones. La reparación por parte de los desmovilizados a las víctimas de los últimos 10 años en los siguientes delitos: 200.000 familias desplazadas, desde el conjunto de las 1.700.000 que tiene en su lista de acción social, 8.386 ejecuciones humanas en masacres. Este dato está recogido de lo que es un dato de la vicepresidencia, recogido en el penúltimo número de Hechos del Callejón, publicado por un proyecto de Naciones Unidas. Las tierras y lo correspondiente al 50% de los 3.294 desaparecidos entre el 94 y el 2004 son 8.000 millones de dólares. Y si a esto se considera, se le agrega parte de las 15.000 ejecuciones sumarias, el 50% de las ejecuciones sumarias identificadas por el CINEI, Justicia y Paz para ese mismo periodo, tendríamos 12.000 millones de dólares. Y hemos hecho el estudio de cuánto vale la reparación de todas las víctimas entre 1964 y 2004, 40 años de víctimas, que son 50.000 homicidios de civiles, 7.000 desaparecidos, 6.500 de intolerancia social, 29.000 de secuestro extorsivo, 3.600.000 desplazados, 2.000 casos de terrorismo, 23.500 en masacres, 11.000 en torturas, 10.000 en amenazas y 84.000 víctimas de detenciones arbitrarias por agentes del Estado. Y eso nos da 55.433 millones de dólares por la tarifa más baja de la Corte Interamericana. Significa que con un punto del presupuesto nacional durante 15 años se podría cumplir un plan de reparación. Algunos hemos dicho que a esta negociación le ha faltado una transparencia en lo que tiene que ver con el tema del narcotráfico, y que sería mucho más deseable que se discutiera en la mesa, como lo planteó Carlos Castaño, el tema de la ruta, del narcotráfico, de ese negocio, y que sobre eso quedara causa juzgada, y de esa manera no quedara el tema de la extradición. ¿A cambio de qué? A cambio de que la sociedad tenga la certeza del desmonte de las estructuras de negocios ilícitos. Esos son algunos de los temas que serán objeto, por supuesto, de esta reflexión, muchos otros. El señor vicepresidente dejó otros muy interesantes, que yo creo que serán el tema de la definición de víctimas y la relación entre víctimas y victimarios. Esperamos que los amigos de la Comisión de Reparación y Reconciliación en su momento les hagan consideraciones al respecto. Muchas gracias.
presidente de Indepaz. La Procuraduría General de la Nación, como ustedes lo saben, es el máximo órgano de control del Estado. Es el órgano rector del Ministerio Público que como tal tiene funciones de monitoreo, de seguimiento, de verificación a las políticas públicas. La Procuraduría representa a la sociedad. Es un órgano autónomo e independiente de los demás poderes públicos y tiene el encargo específico de origen constitucional de proteger de manera efectiva los derechos humanos con el auxilio de la Defensoría del Pueblo. Los procesos de desmovilización y reinserción son necesarios para el país, son admisibles dentro del Estado de Derecho, pero ellos también encuentran límites específicos que el Estado debe respetar y que están consignados tanto en la Constitución colombiana como en todos los tratados internacionales que en materia de derechos humanos hacen parte de ella, según lo dispone el artículo 93 de la Constitución política. Y es como el Estado en este momento está atendiendo a la población víctima del conflicto armado interno de una manera que la coloca en franca desventaja, por llamarlo de alguna manera, respecto del tratamiento que se le está dando a los victimarios, por lo menos en lo que tiene que ver con la asignación de recursos. Es importante empezar por entender qué tipo de procesos tuvieron y tienen el gobierno de los grupos de autodefensa, ya que esto marca el tipo de acompañamiento que realiza la MAP. Este es un proceso que está centrado en la desmovilización y reintegración de los excombatientes. No es un proceso que implique el reparto de cuotas de poder económico, político o militar, al menos en términos formales. Hay que tener en cuenta entonces que las Autodefensas Unidas de Colombia son una de las expresiones de ese fenómeno que muchos han denominado el paramilitarismo, expresión por cierto compleja, con diversidad de intereses, tensiones entre sus líderes, con temas vinculados a su cohesión y a su misma naturaleza interna. Todas estas características se vieron reflejadas tanto en la dinámica de la confrontación armada en las regiones como en la mesa de Santa Fe de Ranito. Con todos sus errores, hoy se tiene 30.944 desmovilizados, de los cuales la gran mayoría se encuentran haciendo su tránsito a la sociedad civil. En el resto de los países, la desmovilización de grupos paramilitares ha ido en paralelo a la desmovilización de milicias, guerrillas y fuerzas armadas, resultado de acuerdos políticos globales. A pesar de que se han producido procesos de desmovilización, la población no percibe ninguna realidad vinculada al proceso de paz. Y eso es importante señalarlo, ponerlo sobre el tapete, hacer una reflexión en general, porque esos territorios, además de tener escasa presencia de la fuerza pública, hay expresiones de conflicto muy duras. Yo quiero ocupar mis 10 minutos en dos grandes temas. Voy a referirme en primer lugar un poco al tema de la sostenibilidad jurídica y política del proceso, y en segundo lugar quiero referirme a aspectos concretos de los esfuerzos, de las iniciativas que tiene a su cargo la Comisión Nacional de Reparación en esa difícil tarea que tiene que encarar. Por un lado, es el hecho que la FARC no está derrotada. Y para contener a la FARC no se puede contener con 3 o 4 sicarios con una 4 puertas y una moto alto cilindraje. No, se requiere una tropa, se requiere un mando, se requiere una doctrina y se requiere una organización. En esa medida es un riesgo que en cuestión de mediano tiempo comiencen a aparecer estructuras mayores, estructuras que recuerden más a lo que se había logrado montar con el proyecto AUR que inició Castaño, que luego entran las negociaciones de paz con el gobierno. Por otro lado, esto hace una parte del real político, o sea, de la política real, está dado en que los comandantes actuales, en la medida en que no se les dieron una garantía de no extradición por parte del Estado,
saben muy bien que la única manera que no lo van a extraditar es si siguen teniendo poder regional. Y en Colombia, para tener poder regional, digamos, se necesitan dos cosas: manejar el narcotráfico, manejar el ejército y manejar la política. Si no se tiene eso, no se tiene poder. Y si no se tiene poder, cualquier presidente, cualquier gobernante en un momento dado que se sienta muy presionado, pues extraditará a su jefe. Ya pasó con el Honorío de Fuera. En el 95-96 era impensable que lo extraditaran, pero hace 2 años lo extraditaron. En eso yo creo que tiene que tener en cuenta que existe algún tipo de garantía para que el proceso siga adelante, porque si no se ponen los grandes comandantes en un dilema nefasto. Es decir, si me movilizo y cumplo, tengo riesgo de ser extraditado, pero si no cumplo, no avanzamos en la desmovilización. Creo que ese punto en esos aspectos, el país tiene que hacer una reflexión más honda para poder seguir adelante en este proceso. Lo otro es el tema de mandos medios. Se habla mucho de mandos medios. Yo agregaría no solo a los mandos medios como tales que están en la burocracia de la autodefensa, tanto militares como políticos, sino también a toda una serie de figuras que pueden adquirir los conocimientos y las tecnologías que se adquirieron durante más de 10 años de guerra para poder hacerse al poder. Me refiero a narcotraficantes, me refiero a políticos profesionales, incluso a posibles guerrilleros que en 1 o 2 años salgan de su Europa y puedan armar algún tipo de poder político en las regiones colombianas, reciclando los ejércitos que en un momento dado existieron. Muchas gracias. Primero que todo, creemos que nosotros no, y ahí había como un primer planteamiento con el tema de la misma convocatoria del foro, y es que nosotros no consideramos que este es el fenómeno clásico del paramilitarismo que vivió Centroamérica. Creemos que el fenómeno de Autodefensas Unidas de Colombia es un fenómeno propio de esta nación, que se creció y se desarrolló en lógicas regionales de resistencia hacia un actor armado. Es imposible encontrar una explicación o una interpretación del fenómeno de autodefensa en la simple lógica blanca o negra de si es de derecha, si es de izquierda, o si simplemente es un modelo para defender al Estado. Creer que las autodefensas defendían a los ricos, pensamos nosotros, es como creer que hoy la guerrilla defiende a los pobres. Entonces, invitamos a que acaricien la posibilidad de que este fenómeno de autodefensa hoy desmovilizado no es el clásico paramilitarismo construido, diseñado, ordenado, desmontado, estructurado y en el marco de las políticas de baja intensidad, de guerra de baja intensidad, ahora el marco de las políticas contrainsurgentes que tenía el Estado. El modelo y el fenómeno de autodefensa generó un sinnúmero de fenómenos anteriores que incluso lo hizo sentarse en posiciones políticas más de centro y medio. Segundo, ¿quién negoció? ¿Quién se desmovilizó? Mire, se desmovilizó un movimiento nacional de autodefensa, desmovilizó 32.150 hombres contando con los del comandante alemán, pero sobre todo desmovilizó un ejército que no estaba vencido, incluso que estaba en su mejor momento. Desmovilizó un ejército que en un momento determinado hace 3 años tenía control territorial suficiente. Y déjenme decirles, un librito amarillo que en algunas charlas que tuvimos con algunos políticos en la zona de Córdoba se les entregó a muchos senadores en el 99. Ya plantea que sí somos una organización deliberante y que tenemos contradicciones con el modelo de Estado. Obvio, no creemos en la toma del Estado, no creemos en la lucha armada para resolver esa contradicción hoy, pero sí éramos deliberantes y teníamos diferencias con el Estado. Y ojo, hoy sumamos 4.873 presos. Una organización que fortalece el Estado con 4.873 presos. Tratados injustamente bajo el modelo de concierto para delinquir y con penas más altas de las que da la subversión. Tercero, en este proceso hemos visto con mucha preocupación que de un conflicto, de una guerra, de una cantidad de víctimas, de una situación grande de este país,
que ha vivido en los últimos 50, 60 años, se está ubicando como culpable de la barbarie y de la sangre que se regó a un actor, al alto de ley. Y acá hay muchos culpables. Por acción, por omisión, hay diferentes culpables. La autodefensa es uno de esos culpables. No se puede entonces sentar en el banquillo a uno de los modelos graves que generaron sangre, que generaron crimen. La guerra no las hacen los ángeles, las hacen los hombres. Y hombres que hacen y que cometen errores. No es justificable, no es perdonable, pero es en el contexto de ese conflicto. Yo le decía a unos amigos ahora, ustedes que viven en Bogotá, ¿vieron alguna vez que uno de esos carrobombas que se puso en la ciudad de Bogotá la puso un hombre uniformado con un brazalete de las FARC? ¿O con un brazalete del ELN? Nunca, nunca. Y obvio que si yo hubiese matado a esos dos hombres que iban a poner un carrobomba, aparecerían en la lista de los civiles muertos, no de los actores. Eso es lo complejo de un conflicto. Y obvio, nosotros en Medellín antes de la desmovilización andábamos de tenis y camisa por el centro de la ciudad. Y si un comando de las FARC del ELN nos hubiera matado, no hubiera matado a un civil, hubiera matado a un hombre de autodefensa. Y en la lista, para no hacerle conejo a la sociedad, a la comunidad internacional, y para no hacerle conejo al Estado y a las finanzas públicas, y para no hacerle conejo a la historia, de la memoria histórica del conflicto de este país, tendría que decir que Antonio no murió como un civil, sino como un hombre de autodefensa. Y en la conflictividad y lo complejo de un conflicto, entonces habrá que decir que de las 30.000 víctimas, ¿cuántas eran realmente las del conflicto? Para no hacerle conejo a la memoria histórica. Esa es la realidad de este conflicto y nosotros no lo inventamos. Cuando llegamos ya estaba ahí. En muchas de nuestras zonas, cuando salió la autodefensa, primero llegó la guerrilla y el Estado. Y eso es cierto. 2. Hace 3 días en la Gabarra las FARC mató 15 soldados en una zona nuestra. ¿Será que hay mandos medios o nosotros estamos recreando esa banda criminal de las FARC? ¿O nosotros tenemos que ver con las FARC? ¿O le cedimos ese escenario a las FARC? No, es que es un principio elemental. Todo espacio vacío alguien lo llena. Entonces usted no puede, nadie puede enjuiciar un modelo de reincorporación con dificultades, con errores y con vacíos, porque surgen actores en zonas donde no las ha copado el que las tiene que copar, que quedan preocupaciones y dudas sobre modelos de reinserción y si quedan actores armados. Eso lo ha dejado todo proceso. El M-19 tuvo el problema con el Batman y creemos honestamente que el M-19 en su dirigencia política, creemos en su buena voluntad, no tuvo que ver nada con el Batman cuando quedó armado. Después del EPL estuvo el Garnica y los famosos piratas, y creemos que la voluntad de los dirigentes del EPL ya desmovilizados no era generar eso. La corriente de renovación socialista luego de su desmovilización quedó un grupo grande en lo que hoy se llama el ERP, y creemos en la gran voluntad de los desmovilizados de la corriente, y sabemos que no, pero ahí quedó el grupo. En el proceso histórico de desmovilización aquí en Centroamérica y en cualquier parte, queda siempre el manto de dudas sobre actores armados. Nosotros estamos comprometidos con el proceso de paz. Mire, la voluntad política de las autodefensas es que en este país hay que reparar, y que el Estado tiene que reparar, y que las autodefensas tienen que reparar, que las FARC tienen que reparar, que incluso en su totalidad el narcotráfico como forma organizada y con sus propias reglas de juego tiene que reparar. Pero que esa reparación sea producto de la verdad. Todos queremos saber el papel que ha jugado la comunidad internacional, el PT, el Partido Venezolano, Chávez, lo que ha jugado en el conflicto interno de la consolidación de los modelos irregulares. Y llegará un momento, la verdad, que mucha gente que trabaja en el Estado, que era de las FARC o del ELN, o que son de las FARC, del ELN o de la autodefensa, tendrá que decir: señor país, yo renuncio a mi puesto en el Estado y en la institución, porque le voy a decir al país la verdad de que yo soy un guerrillero o soy un autodefensa. Porque si la verdad es verdad, de verdad para Diosito, verdad, para reconstruir el país, para que no se vuelva a repetir la historia,
para el nunca jamás en este país, si de verdad la verdad la vamos a utilizar es para llegar a la paz, y no como están haciendo ahora, y me disculpan, no sé de Bogotá, pero en Medellín sí lo están haciendo, cantidad de abogados recogiendo cantidad de víctimas, con una caracterización aún imperfecta de la víctima, donde si usted está en un balcón y vio matar a una persona, por el solo hecho de la materia se le creó una conmoción cerebral y se camisa por Dios, usted es víctima del conflicto y tiene derecho a la indemnización, y no hay desde, sino que simplemente tiene que haber claridad y seriedad para que el proceso sea sostenible. Obviamente la posición que hemos tenido como organismos de derechos humanos ha sido que el marco legal no era adecuado, el proceso nace mal, porque el marco legal no permitía que efectivamente hubiese una ponderación entre valores como es el valor de la paz, con el valor de la justicia, con el valor de la verdad, con el valor de la reparación, con el valor de la reconciliación. Y obviamente por eso estamos ante la Corte Constitucional y expresamos ante los debates del Congreso y hemos venido expresando todo el tiempo la preocupación de que efectivamente este proceso pueda estar llamado a fracasar porque no se garanticen las condiciones efectivas que permitan ponderar todos estos valores que nos lleven realmente a la reconciliación. La Corte Constitucional abre la puerta para que realmente pueda haber una mayor proporcionalidad entre los derechos de las víctimas y la posibilidad de darle beneficios legales a quienes han cometido graves crímenes. Yo pondría de presente que estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, y eso es algo que se tiene que entender, es decir, no podemos manejar los crímenes de lesa humanidad como si estuviéramos manejando hurtos callejeros o asaltos bancarios u otro tipo de actos. Estamos hablando de los crímenes más graves que lesionan a la humanidad entera. Y de esa perspectiva, la seguridad jurídica va a depender de si se aplica la Ley de Justicia y Paz conforme a los parámetros que ha dicho la Corte Constitucional, o si por el contrario el presidente quiere hacerle conejo al fallo de la Corte Constitucional a través de decretos reglamentarios que reversen las posibilidades de que haya verdad, haya justicia, haya reparación, haya reconciliación y haya desmovilización real del paramilitarismo. Desde siempre nosotros dijimos que no se estaba respetando el cese de hostilidades y decían que era mentira. Después aceptaron, después la misma Maoya aceptó que se estaba violando el cese de hostilidades. Después dijimos que los grupos paramilitares no están haciendo una desmovilización transparente y de buena fe. Y ahora se nos dice que sí, que hay 22 grupos, que hay 40 grupos, pero que esos ya no son paramilitares, que eso es otra cosa. A nosotros nos ven a veces como una ave de mal agüero en el análisis del proceso, porque nosotros hemos puesto de presente la gravedad de la situación y hemos dicho que si no se tiene cuidado con lo que se está haciendo, este proceso puede llevar a escenarios de violencia repetitivos. En primer lugar, el sentido de proceso y el sentido de estrategia. El sentido de estrategia, esto me parece que es clave. Un proceso de DDR no puede ser concebido simplemente como una sumatoria de acciones coordinadas o de proyectos que intentan de alguna manera y frente a coyunturas emergentes, generar soluciones. El DDR debe ser producto de una estrategia y hay que tener un plan. Eso me parece que es un tema fundamental. No se puede estar intentando enfrentar los problemas que surgen con criterios cortoplacistas. Hay que tener un plan a corto, mediano y largo plazo. Esto me parece que es un tema clave. El DDR implica un profundo proceso de transformación social y política. Y ese proceso debe estar concebido en función de una estrategia, en función de un plan, donde se establezcan claramente fases, calendarios, tiempos, regiones geográficas, beneficiarios, sectores sociales que van a participar en el proceso. Quiero decir, al comienzo, en el arranque de un proceso de esta naturaleza, hay que desarrollar un muy fuerte trabajo de programación y de planificación. La comisión es una comisión mixta, compuesta por miembros de la sociedad civil, del gobierno nacional
y organismos del Estado como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Su composición hace que sea una comisión en donde tenemos mucha reflexión, debate sobre los temas, y por eso la comisión se ha tomado su tiempo en la elaboración de un marco conceptual. En poco tiempo la comisión va a sacar a la luz pública todas estas reflexiones que se iniciaron con el documento que muchos conocen como elementos de construcción de la hoja de ruta, que ha sido deliberado en muchos escenarios, y en este periodo hemos trabajado ya unas definiciones más claras sobre todos los temas. La comisión tiene que ver con temas de verdad, como el informe histórico sobre el surgimiento, las causas por las cuales surgieron los grupos armados ilegales. Tiene que ver con el tema de justicia en la medida en que debe garantizar a las víctimas su participación en los procesos de esclarecimiento judicial. Tiene que ver con la reparación en muchas de sus funciones, los criterios de reparación a los jueces, el fondo de reparación a las víctimas, las comisiones de restitución de bienes, el acompañamiento también en la capacitación e información, y tiene que ver con temas también de reconciliación en la medida en que, como decía, si esto se hace bien seguramente contribuye a la reconciliación, pero también puede adelantar acciones nacionales de reconciliación. Pero usted es un culpable, no es el culpable único. Tendremos que sentarnos con todos los actores y decir, la verdad es esta, la reparación tiene que ser esta, para consolidar, porque si no aquí lo que se nos viene son venganzas. Como proceso de desmovilización, como proceso de entrega de armas, pues sin duda alguna que es un proceso exitoso y que supera las expectativas inicialmente definidas en relación con él. Digamos que la pregunta grande o la inquietud surge con respecto a las posibilidades que haya de una inserción efectiva de las personas que se desmovilizan en la sociedad y con respecto a los alcances de la reparación integral a las víctimas. Y que al propio tiempo el proceso se encuentra en un punto crítico donde los desmovilizados van a entrar a la judicialización, van a entrar al sometimiento ante los fiscales y ante los tribunales de justicia y paz, y que ahora viene, yo diría que uno de los etapas claves del proceso, en la medida en que se va a determinar cuáles son los alcances de lo que efectivamente ocurrió. Digamos que se espera que los procesos judiciales arrojen claridad sobre los hechos. En esa medida se espera satisfacer el derecho a la verdad de las víctimas. Se espera de la misma manera reparar a las víctimas a través de mecanismos no necesariamente económicos, lo que representa para los familiares saber la suerte final del desaparecido o del secuestrado, o la liberación de quien se encuentra cautivo, y saber con precisión cuáles van a ser los alcances de la Ley de Justicia y Paz en la aplicación que en cada caso concreto se vaya a realizar. Por razones de justicia, pareciera que en primera instancia deban pagar los victimarios. Sin embargo, subsisten muchos interrogantes acerca no de su capacidad real de pago, sino de la capacidad que tengan las instituciones diseñadas en la Ley de Justicia y Paz para hacer efectiva esa responsabilidad civil en relación con las víctimas. Si eso no es posible, parece lógico y parece razonable que el Estado trate de agenciar recursos en la dirección de que el conjunto de la reparación descanse sobre la colectividad. Sobre esta fórmula, desde luego también recaen críticas que responden a la pregunta de por qué la sociedad tiene que pagar lo que unos victimarios han hecho. Sin embargo, parece ser el mecanismo de última instancia que quedaría en el caso de que los daños causados a las víctimas no puedan ser reparados con los bienes de los victimarios. Creo que este tipo de foros es muy importante para que el país pueda avanzar de manera sólida, de manera consolidada y sobre todo de manera consciente en procesos que se están anunciando como el preámbulo a la reconciliación y a la paz. El debate hace parte de la democracia. El análisis crítico y constructivo de estos procesos seguramente van a aportar mucho a su reorientación en aquellos aspectos o puntos en que puedan estar débiles o puedan estar contrariando normas constitucionales o estándares internacionales que rigen al país.
En el tema de reparación, pues todavía no hay un programa nacional de reparación. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación está trabajando en ese tema. El gobierno ha manifestado su disposición a ofrecer los recursos que le ordena la ley en una perspectiva subsidiaria. Y la sociedad toda está esperanzada, diría yo, en que la población desmovilizada cumpla con el compromiso de devolver los bienes que ha adquirido de manera ilícita y aquellos lícitos que sirvan al propósito de la reparación. Todavía, pues ese es un proceso que apenas se está gestando y consolidando en el marco de lo que pueda ser una política de reparación, que para la Procuraduría, desde luego, como lo ordena la Constitución y los estándares internacionales, debe ser una reparación integral. Esto es, que no se reduce a la mera indemnización, sino que pasa por una reparación moral, una reparación simbólica. La UNICEF, por ejemplo, muestra que son aproximadamente 11.000 menores los que están vinculados o han estado vinculados al conflicto armado interno, y solamente hasta enero de este año se reportaban aproximadamente 215 menores como ya incursos en un proceso de recuperación. Esta cifra para la Procuraduría es preocupante y por eso está trabajando en esa perspectiva. El proceso avanza, no tan rápido como muchos quisieran, pero con las dificultades que supone un proceso de desmovilización y reinserción en el marco de un conflicto armado vigente. Pero creemos que si hay un propósito real de todos los sectores de la sociedad, del Estado, de las organizaciones sociales, de la misma población desmovilizada, es muy posible que se den pasos firmes en esa búsqueda de reconciliación y paz, que es la aspiración máxima del país. Es muy importante en el diálogo de la reparación y la reconciliación en Colombia, y con ese tipo de coloquios se contribuye a la paz de Colombia. Las cuentas fiscales continúan más o menos al mismo nivel con que se inicia, sigue existiendo un déficit fiscal en el sector central, que fue compensado fundamentalmente por el boom de precios, que no de volumen, de las exportaciones petroleras, y también por el boom de precios del carbón y del níquel. Eso permitió generar, especialmente en Ecopetrol, un excedente que ayudó a disminuir el déficit del gobierno central. En desempleo ha habido una situación que es positiva por una parte, porque sí se ha disminuido el desempleo, pero negativa porque el empleo se ha creado en el sector informal. La suma del desempleo más el subempleo es casi una constante, con un pequeño crecimiento. Es decir, hay una informalidad que sigue siendo muy grande y preocupante. Es que si no me habla con claridad, no le... ¿Cuál es la intención del ejercicio del día de hoy? No, pero yo creo que es mucho mejor que hable con Camilo González, que es el director de Indepaz, que es el que lo está convocando. ¿Cree usted que ese ejercicio sirve para algo? Yo soy Sergio Caramaña y soy el jefe de la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos. El nombre es grande, largo, medio largo, pero es la MAP-OEA, la misión que viene a Colombia, que se decide instalar en Colombia para apoyar las iniciativas que los colombianos lleven adelante para la consecución de la paz. De derechos humanos nosotros no opinamos sobre eso, sino que decimos que eso es parte del sistema interamericano, se aplican las normas y esos procesos siguen tanto en Colombia como en otros países que puedan estar afectados por estos problemas. Nosotros, lo que nos importa a nosotros es esencialmente el mandato, el apoyo del secretario general de la OEA y el creciente apoyo internacional a un proceso que nació con dificultades y con dudas, y que ahora tiene un espacio de participación de la comunidad internacional mucho más importante, que es la continuidad de un esfuerzo importante y muy positivo que ha hecho Indepaz, la revista Semana y otras organizaciones no gubernamentales, yo creo que con una intención muy positiva de dar seguimiento al proceso de las autodefensas. Es necesario estos foros porque ayudan a aclarar cosas que todavía están muy confusas, así que son muy útiles y agradecemos la oportunidad de tener la posibilidad de participar.
Miren, en términos generales, los desmovilizados están tratando de reinsertarse a la vida civil. Yo estoy participando en una consultoría de OIM y el Departamento Nacional de Planeación dirigida a construir unos planes regionales para el proceso de reincorporación. Hasta este momento estoy analizando la información que he recogido. Me parece que, sobre todo por otra información que conozco, el proceso tiene grandes dificultades. Pienso que es importante que haya actores que estén haciendo una auditoría al proceso y tengan cifras y sean críticos como con esos avances, pero también pienso que hay avances importantes y que pues se trata de que haya una unión de fuerzas para apoyar este proceso. Me parece que es lo fundamental. A nosotros nos encantó, sobre todo porque alrededor de Semana, alrededor de IDEPAS, alrededor de la universidad, era una posibilidad de empezar a que conozcan lo que nosotros pensamos. Es un primer escenario en el que nos invitan, creemos que estos escenarios son fundamentales, sobre todo para sentar contradictorias, para sentar tirios y troyanos a tocar el tema fundamental de la paz y a desmitificar el tema de las autodefensas. La delegación aquí fue oficial, con vocería oficial, y no solo tiene eco, sino que son los escenarios que estamos hoy intentando construir desde Villa de la Esperanza, en Medellín, para construir ideas que le den salida a la crisis que hoy está viviendo el proceso. Crisis que tiene muy delicado a los 31.150 desmovilizados. Simplemente construyendo un puente para consolidar el proceso. Que hoy el mejor acto contra la impunidad es frenar la guerra. Muy interesante, me parece que es un momento oportuno para la reflexión, para la revisión de la actividad y de las responsabilidades que las instituciones del Estado y la sociedad civil tienen. Hicimos un balance del proceso con las autodefensas, lo que llamamos altas y bajas, durante todos estos años, para mirar cuál es en plata blanca la situación actual. Pues muchos aportes del vicepresidente de la República, muy optimista, pero al final tuvimos una posición dramática, que fue la presentación que hizo el vocero de las autodefensas anunciando que el proceso está en crisis, que ellos no aceptan los términos de la sentencia de la Corte en puntos supremamente importantes. Eso significa que pues estamos en un impasse que tiene que ser reconocido como tal. Pues la verdad es que se ha avanzado en las desmovilizaciones, pero ahora que se entra el tramo de la justicia y de la reparación, entonces vemos que el asunto está bastante congelado, hay una situación muy crítica y debe haber un replanteamiento muy radical para que se salve, o si no vamos a tener el peor de los mundos. Promover los derechos humanos y promover la paz es la tarea de Indepaz, y lo hacemos con capacitación, con diálogo, con acompañamiento a las comunidades y con una actividad también de investigación y de comunicación. Los derechos humanos son los mínimos que la civilización ha establecido que debe garantizarse a cada persona por el hecho de haber nacido. Son derechos inalienables para la protección de la vida, de la dignidad y para la solidaridad. Los derechos humanos son esos mínimos que reconoce la comunidad internacional como los mínimos éticos que se nos exigen como seres humanos para poder vivir en condiciones de dignidad de manera armónica. Es la posibilidad de construir comunidad, pero en un país con unas prácticas regionales muy determinadas. Entonces casi que corresponde a las lógicas regionales de tipo cultural, sociales, económicas y políticas con que las comunidades se relacionan. Incluso hay percepciones o ideas o acciones de derechos humanos en regiones que son intolerantes, son intolerables, pero en otras regiones son tolerables. Para mí derechos humanos son los derechos fundamentales que puede tener una persona de acuerdo a su espacio. Sin embargo, pues se ha desarrollado como una idea universal y esos como elementos básicos son los que definen derechos humanos. Los derechos humanos son un conjunto de garantías que le asegura el Estado a los ciudadanos, con el propósito de garantizar la convivencia colectiva y con el propósito también de
reconocer la dignidad humana y, digamos, las condiciones básicas de existencia de las personas. Derechos humanos, no, pues lo fundamental para cualquier persona, para poder tener una vida pues con todas las de la ley, tener vida, educación, salud, los mínimos que debe tener cada persona, esos son los derechos humanos. Principios inalienables de la dignidad del ser humano, cuyo atropello significa la injusticia, la inequidad, el irrespeto básico al derecho a la vida, lo peor que le puede pasar a las poblaciones, a las comunidades, a nuestros pueblos. Eso es. So you've got me in it. What about her? Don't worry about me, I'm okay. Very magnificent.